poco que voy a abrir los documentos. Mientras estoy en eso, ¿tienen preguntas que hacerme? ¿Quedó entendido lo que vimos la clase, la reunión pasada, el encuentro pasado? Buen día. Hola, buen día. Sí, Carmen, yo entendí. Ahora estaba leyendo un poco lo que había sacado de apuntes. A mí me quedó claro. Ahora, Creo que no te entiendo. que no, creo que no te entiendo. Esta es me salió el Siri hablando. Claro que no entiende. Bueno, ahora ya abrí los dos fundamentales. Podemos empezar. ¿Me siguen ahí? Sí, estamos acá. Sí. Bueno, ya son 30. Generalmente son 60 los que se están reuniendo los sábados. Y hay otros que ya me avisaron que no pueden o que están con coordinación o lo que sea y lo que hacen es bajar el video. De cualquier manera, puedan entrar o no, con el video ustedes pueden tener una idea de por dónde vamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, y además pueden preguntar, digo, no hay ningún problema. Yo en un momento dije que iba a depurar las listas, pero al final no lo hice porque me pareció una injusticia, porque de cualquier manera el que no pudo entrar hasta ahora eventualmente puede entrar si quiere en los últimos encuentros y no hay drama. Además estoy compartiendo los videos, así que vamos a recuperar un poco lo que habíamos estado diciendo en el último encuentro. ¿Les parece? Sí, bárbaro. Bárbaro, sí. Porque Sí. en el último encuentro estuvimos viendo los adjuntos y los complementos de régimen y cómo muchas veces se solapaban unos con otros, ¿sí? Parafraseando un poco a Alarcos, con el que ustedes están familiarizados por la formación en el IPA o en el SERP, el SERP que sea, no importa. Alarcos, en su gramática de Gredos, hablando de los adverbios, de los complementos circunstanciales, a los que él en un principio llamó aditamentos, decía que, por ejemplo, o por la mañana, ¿no? O mejor, si yo digo en el puerto y estoy tomando este sintagma preposicional, ¿ah? En este caso, en el puerto te vi, ¿cómo que funciona ese sintagma preposicional? Es lo mismo la función de en el puerto. Yo tengo el mismo sintagma preposicional en el puerto. No está funcionando de la misma manera en las tres oraciones. ¿Lo pueden percibir? A ver, en el primer ejemplo sería un circunstancial de lugar. Sí. Y en el segundo ejemplo, un locativo.
Un Está- locativo que en la nueva gramática se entiende como atributo. Atributo locativo. el atributo. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de eso, que esa era la Ujú. diferencia El mismo verbo. con respecto a la visión tradicional de estas estructuras, ¿no? Porque la Ahí va. gramática tradicional decía que está en el puerto, ahí el verbo estar recupera su predicación, porque recupera un poco el sentido que puede tener respecto de está ubicado. ¡Shh! ¡Cállese! Está ubicado en tal lugar. Entonces, en ese caso, la gramática tradicional dice, bueno, acá hay una predicación. Para la gramática nueva, para la nueva gramática, el verbo estar no, no deja de ser copulativo, porque eventualmente siempre hay un sintagma que de alguna manera se refiere al sujeto. Entonces, en el puerto está ubicado en el puerto, está en un lugar determinado, y ese en el puerto es un atributo. Yo no comparto demasiado esa visión, pero bueno, en la nueva gramática aparece y si vamos a seguirla tendríamos que hablar de atributos locativos. Eso no quiere decir que sea un argumento, ojo. Para la nueva gramática esto no es un argumento, es un verbo que de alguna manera selecciona un argumento. ¿Ah? Y se habla entonces de atributo locativo, ¿verdad? En el caso de vive en el puerto, ahí ya es un régimen para la nueva gramática, porque vivir supone vivir en, cuando yo digo vive en el sentido de habita. ¿Ah? Entonces, en el puerto, en este caso, es un régimen. De manera que el mismo sintagma preposicional puede estar cumpliendo las tres funciones, pero en realidad, nunca deja de ser de hacer una referencia a un lugar. O sea, siempre va, es decir, el hecho de que haga referencia a un lugar no lo pierde en ningún momento. Eso es lo que tenemos que tener en claro, porque yo digo, en el puerto es un régimen del verbo habita o del verbo vive, porque en su léxico, en su lexema, en su base léxica, está seleccionando un lugar ese verbo, porque es un verbo que implica un estado, y cuando hay un estado en un determinado lugar. ¿Tá? Entonces, en este caso es un complemento de régimen, y en este otro caso, en el caso de estar, el verbo estar siempre va a estar más desleído en su significado que verbos como residir, habitar, vivir, que tienen un significado mayormente pleno. De cualquier manera, están obligados a la presencia de un locativo, de un lugar. ¿Tá? Hay un límite muy fino entre la oración con está en el puerto o la oración vive, habita en el puerto. ¿Tá? Y el límite fino lo aporta el verbo, que en este caso, el verbo estar, es un verbo que está un poco más desleído de su significado básico, porque puede funcionar como un copulativo pleno en el caso de está lindo o está feo. Entonces es un verbo un poco más comodín, y es por eso que se establece una distinción entre lo que es el atributo locativo con un verbo que funciona como copulativo, tanto en este caso como en el caso de que aparezca
un adjetivo, por ejemplo, está lindo, o está feo, o está agradable en el puerto. Y, y en el caso de vive o habita, ya no es exactamente lo mismo, porque el verbo ya recupera de alguna forma mayor significado. Es un verbo que es más potente desde el punto de vista léxico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver si podemos trabajar un poco con estos ejemplos. Acá están, estoy compartiendo el último PDF que les mandé, en el que reacomodé un poco la parte final de régimen y ambiente, para que pudiéramos hacer un poco de ejercicio. ¿Tá? Entonces, vamos a ver. Tenemos acá un fragmento de Hugo Fontana. El cuento de Hugo Fontana se llama Sic. Tiene dos partes. Una primera llamada y luego una segunda llamada. Son conversaciones, son dos conversaciones que puede alguien escuchar en un ómnibus. ¿Tá? Y hay una diferencia importante entre lo que se dice en la primera llamada y en la segunda llamada, porque en la primera el que habla, habla con la abogada, y en la segunda habla con su cliente, y hay un doble discurso impresionante. Es decir, es como, la segunda llamada es como el cierre de la primera llamada. Después les voy a incluir el texto completo, por si no lo tienen, porque salió en lectores de banda oriental. Y el cuento completo en realidad es una pinturita, porque se observan las diferencias de comportamiento de un mismo enunciador hablando con uno y hablando con otro. Entonces le dice: hola Carlos, sí, acabo de cortar con la abogada. Bueno, la cosa no es fácil. La doctora ahí me dice que tu ex está compungida, dolorida, afectada por todo lo que ocurrió en los últimos tiempos, y que va a ser difícil, pero que ella lo va a intentar. Te digo lo que me dijo. La cuestión es que tu ex mujer está muy molesta por los episodios de violencia. Te creo, Carlos, no dudo para nada de tu palabra, pero violencia no es únicamente violencia física, ¿entendés? No tenés que decírmelo. Vos sos mi cliente, pero ponete en mi lugar. Bien, veo que me vas entendiendo. Ella dice que se siente violentada porque la anduviste siguiendo, le leíste los mails y le revisaste el celular. Te creo que está mintiendo. Mirá, siempre pasa, exageran, mienten. Lo sé por experiencia. A las mujeres les gusta hacerse las víctimas, y más frente a los abogados, y mucho más frente al juez. Yo a ella no le creo nada, y si vos decís que eso no pasó, no pasó, quédate tranquilo. La abogada me dijo que iba a hablar con ella y que para las 6 o las 7 me iba a dar una respuesta. Pero ya te digo, por las dudas, apenas llegue al estudio, redacto un escrito y hoy mismo lo presento en el juzgado de familia. Se resuelve rápido. Me tenés que alcanzar 1.300 pesos para los timbres. Tengo hasta las 4 para presentarlo. No te hagas problema, yo paso a las 3 a buscar la plata. De una manera o de otra se va a solucionar. Por las dudas, ¿viste? Para estar cubiertos. Carlos, quédate tranquilo. Yo te veo a vos, yo te creo a vos. Olvídate de eso. Ahora vamos a arreglar este asunto. Lo otro después lo vemos. A las 3 hablamos. Chao. Bueno, obviamente esto no es un discurso oral, pleno, ¿verdad? Hay una recomposición de un discurso oral de una persona que está hablando por el celular con otra, ¿sí? Entonces, yo de ahí extraje algunos
ejemplos y son los que vamos a ver. Eso no quiere decir que sean los últimos ni los únicos. No sé si ustedes tuvieron tiempo de revisar esto, de verlo con tranquilidad o no. Pero vamos a tomarnos un tiempo para pensar. ¿Qué es lo que pasa con acabo de cortar con la empleada? Que por ahí alguien al final de la última charla ya intentó explicar de alguna manera qué es lo que pasa con eso. Acabo de cortar con la empleada, con la abogada. ¿Qué es con la abogada? Es un sintagma preposicional. Ahora pueden hablar. Habiliten el micrófono y díganme. ¿Con qué nos encontramos acá? ¿Qué es acabo de cortar? ¿Es acabo de algo o acabo de cortar? ¿No es una perífrasis? No, para mí es una perífrasis también. Es una perífrasis. Yo no puedo Corté decir, con la abogada, por ejemplo. claro, corté con la abogada. Es una perífrasis de tipo terminativa, ¿verdad? Es algo que está terminado. Terminé de hablar, terminé de cortar, acabo de cortar. Las dos son perífrasis. ¿Tá? Yo no puedo decir acabo de eso. No puedo sustituir ese de cortar por un sintagma preposicional. Eso nos está diciendo que la estructura completa es acabo de cortar, es un signo complejo. Sobre perífrasis, podemos, si seguimos con los encuentros el año que viene, podemos hablar. En realidad, yo todavía estoy con el grupo de Maldonado trabajando verbo y ni entré en la consideración de lo que es una perífrasis. Así que tenemos tiempo si quieren seguir con esto y les da la paciencia y el tiempo como para seguir. Yo no tengo ningún problema, mientras me encuentre bien, puedo seguir. Ahora, en toda perífrasis hay un verbo que funciona como auxiliado y un verbo que funciona como auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es el auxiliar y cuál es el auxiliado? Acabo de cortar. El auxiliado es de cortar. Cortar. El auxiliado es cortar. Y acabo es el auxiliar. Sí. ¿No? Porque en las perífrasis se trata de eso. Los verbos que están con una forma no personal son los que son auxiliados por los otros verbos. Claro, sí. A ver, esperen un poco porque no sé si todos están pudiendo ingresar. Me acaba de llegar un mensaje Yo entré directamente, Carmen. Directamente. Fui al link que mandaste y entré directamente. Sí, es que de hecho tienen que poder entrar. Está libre el ingreso. Yo hice lo que me dijo Julian Fast el otro día y lo que hice fue no poner sala de espera. Entonces, a ver, voy a contestarle por acá. Espérenme un momento. ¿Qué cosa? Ah, está, ya pudo. Bueno. Sí, porque la entrada está libre ahora. Vieron que yo entré mucho después que ustedes. Es porque lo que hice fue no deshabilité la sala de espera para que si se quedan sin wifi, por ejemplo, o se les tranca el wifi, puedan entrar sin pedir permiso después. Bueno, está. Entonces, como acá tenemos una perífrasis, ¿sí?
y cortar es el auxiliado, quiere decir que es el núcleo semántico. Todas las formas no conjugadas van a ser el núcleo semántico de la perífrasis. Y como es el núcleo semántico, es el que va a seleccionar. Esa es una de las características comunes y corrientes de la perífrasis. En la perífrasis, el verbo conjugado no es el que selecciona argumentos. Por eso funciona como un auxiliar, porque está desleído en su significado. No quiere decir que esté totalmente borrado ese significado, pero está desleído, ¿sí? Entonces, al estar desleído, se pierde la capacidad de seleccionar argumentos y pasa de ser un verbo transitivo cuando es pleno a ser un verbo que al funcionar como auxiliar lo que hace es integrar un signo más complejo. Y en este caso, el signo complejo es acabo de cortar, que quiere decir inminentemente, es decir, corté recién. Es una acción inminente en el pasado. Entonces, el que está seleccionando es el verbo cortar. Si yo cambio este verbo cortar y digo, por ejemplo, a ver si puedo incluirlo acá. Acabo de estudiar gramática. O acabo de entender la gramática. ¿Qué es lo que pasa ahí? El verbo que está en infinitivo es el que va a seleccionar el argumento. Entonces, toda la perífrasis de esta perífrasis terminativa, acabo de estudiar o acabo de entender, va a seleccionar un complemento directo. ¿Ah? En cambio, en acabo de cortar, selecciona un régimen, porque el verbo cortar, en el sentido de dejar de hablar con, es un régimen. ¿Ah? Porque la valencia del verbo exige, ¿no, Carmen? Es lo que la valencia del verbo exige. Es decir, cuando el verbo en infinitivo de la perífrasis es un verbo transitivo, puede la perífrasis tener, toda la perífrasis, toda ella, un complemento directo. Cuando es un verbo intransitivo, como en este caso, en este sentido de cortar, acabar la llamada, el verbo se va a seleccionar un régimen y ya no es tan transitivo como podría ser corté el pan con un cuchillo. ¿Ah? ¿Eso quedó claro? Quiere decir que con la abogada es un régimen, no es un circunstancial cualquiera. ¿Sí? ¿Qué pasa con ponete en mi lugar? El verbo es poner. ¿Qué me dicen? Es una oración en imperativo, ¿sí? Poner en su lugar. Y ese verbo requiere ponerse en algún lado, ¿no? Ese verbo está seleccionando un lugar. El verbo poner es un verbo de movimiento, de ubicación, es decir, de movimiento y de ubicación, porque cuando uno pone, está realizando un movimiento y una ubicación específica, y en mi lugar sería el régimen, ¿sí? O sea, ahí hay una selección de régimen. Se dan cuenta, ¿no? O sea, es el objeto preposicional de Alarcos, con la diferencia de que Alarcos había incluido algunos circunstanciales del lugar dentro del complemento de régimen, o sea, salieron de la bolsa de los circunstanciales y fueron incluidos en la bolsa de los complementos de régimen, porque esto es como una especie de trasiego.
Y hay otros complementos, sobre todo de lugar, que ya están un poco más en el límite. Así que yo les diría que si van a enseñar complemento de régimen, lo van a mostrar, van a decirles a los chiquilines que hay verbos que además de seleccionar el complemento directo, seleccionan otros contenidos, que pueden ser un modo, un lugar, un complemento de asunto, ¿verdad? Que bueno, si van a mostrar eso, que muestren casos claros. Ustedes plantéenselo previamente a mostrarlo, plantéenlo y pongan ejemplos claros, ¿verdad? Para observar esto. Carmen, Sí, yo los trabajo con ellos de acuerdo, como decías vos, al verbo, ¿viste? Separamos el verbo y empezamos a analizar. Chiquilines, este verbo, ¿qué necesita? Entonces ellos empiezan a ver y ahí se dan cuenta. claro. Me quedó más fácil así, Sí, usando la valencia del verbo. es que los chiquilines son mucho más capaces que nosotros de trabajar con la semántica. En realidad, su mundo es un mundo de significados, y hay conceptos que tampoco son fáciles de trasladar a palabras para ellos muchas veces. Por eso terminan inventando palabras nuevas, o el léxico adolescente es un léxico que transforma, y que vive de las transformaciones. Eh, ¿Y ese régimen argumental lo podríamos sustituir por un adverbio? Por ejemplo, ponete allí, aquí en mi lugar. sí, claro. Hay algunos complementos de régimen, sobre todo los locativos, de verbos de estado, o de verbos que implican un estado final, como el verbo poner, o el verbo mover. El verbo mover no va a seleccionar la preposición en, va a seleccionar la preposición a, pero, pero sí, lo movió hacia allí, ponete allí. Siempre va a aparecer un adverbio que implique lugar en la sustitución. Vive allí, en el ejemplo que les mostré en la pizarra hace un ratito. Habita allí. Digo, el sustituto va a ser un adverbio, pero eso no quiere decir que no sea régimen. Inclusive, si yo digo vive allí, es un complemento argumental. Porque lo que selecciona es una preposición que indique el lugar, o selecciona un adverbio. Carmen, justamente en eso, el otro día estaba yo en duda con un ejemplo, con un ejercicio que les di a los chiquilines, que también estaba ya, no estaba en ese lugar, estaba directamente allí. Entonces Sí. se me surgió la duda de que si era es un complemento, ¿viste? Porque yo estaba segura que era un complemento, el tema es que ya estaba transformado y estaba él allí directamente. Sí. Es un régimen. Lo que pasa es que ahí el verbo sustituye a todo el sintagma preposicional. En allí está incluida la preposición en, de alguna manera, porque la preposición en estos casos significa, tiene un significado específico, ¿verdad? Está significando el lugar. En términos muy rigurosos, no es lo mismo. En términos rigurosos les digo, a los efectos prácticos, miren, no es lo mismo pensé en María que residí en Santa María. Pónganse que tenemos ese lugar imaginario de Onetti,
que si no me equivoco y no recuerdo mal, es Santa María. Yo digo, yo puedo decir pensé en María o residí en Santa María, y la preposición en estos casos no tiene nada que ver una con la otra, porque esta preposición en es una preposición regida por el verbo pensar, pero que no tiene significado locativo. En cambio, en residí en, la preposición tiene significado locativo. Entonces, en términos muy rigurosos, se hace una distinción entre los complementos de régimen que sí tienen una preposición con significado, o los complementos de régimen que no la tienen. Entonces, en términos, insisto, muy rigurosos, se habla de sintagmas preposicionales cuando la preposición realmente tiene su significado, ¿verdad? Que puede ser en, puede ser a, en el sentido de dirigirse, salí, salí de mi casa o me moví a tal esquina, ¿verdad? Me moví al rincón. ¿Mm? En me moví al rincón, la preposición a tiene un significado locativo. En cambio, la preposición a en el complemento directo no lo tiene. Entonces, en términos muy rigurosos, se habla de reales sintagmas preposicionales cuando la preposición tiene un significado grueso, su significado original. Y en estos otros casos se habla de sintagmas nominales precedidos de una preposición. Eso en términos muy rigurosos, generativos. ¿Ah? Pero a los efectos prácticos y a los efectos un poco más desleídos, que son los que adopta esta nueva gramática, dice como entre líneas, se hace una especie de, al hacerlo entre líneas, una distinción entre complementos argumentales y complementos de régimen. Pero en realidad, o sea, este sería un complemento argumental, pensé en María, y este otro sería un complemento de régimen porque la preposición en está seleccionada por un verbo que es de estado y de ubicación. En términos muy rigurosos. Pero quédense tranquilos, porque en la nueva gramática, al aparecer todos dentro del mismo capítulo, se pueden entender sin demasiados problemas y sin sentirse demasiado pecaminoso, se pueden entender todos como complementos de régimen. ¿tá? Yo les aclaro esto por si en algún momento ustedes escuchan esa distinción. ¿tá? No se asusten porque es una distinción que hacen algunos y la hacen para distinguir exactamente los verbos que seleccionan una preposición fuerte de los verbos que seleccionan una preposición débil. ¿tá? Pero de cualquier manera existe una selección argumental, así que no dejan de ser complementos argumentales cualquiera de los dos. ¿Se entiende esto? ¿Me supe explicar? Sí. ¿Sí? Sí, está claro. Sí, perfecto. O sea, las preposiciones pueden tener o no su significado. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, con la preposición a, dije, me moví al rincón como un complemento de régimen, pero acudí al director. En ese caso, acudir a eso supone una selección. ¿tá? O sea, me remití a esa persona y me moví
al rincón. En este caso, la preposición a, en el caso de acudir, no tiene el significado que implica el lugar hacia el que uno se mueve, como en el caso de me moví al rincón. A no ser que para acudir al director yo tenga que decir que fui a buscarlo, ¿tá? Pero el verbo acudir no siempre significa moverse uno, sino hacer todo lo posible por encontrar a ese director y hablar con él, ¿verdad? O sea que sería con la preposición a, la preposición el, la preposición a, bueno, la preposición de, selecciona un montón de complementos de régimen, y no tiene un significado posesivo en el caso de modificar al verbo. Es decir, no todas las preposiciones conservan su significado original en el caso de los complementos argumentales. Sin embargo, si el verbo selecciona esa estructura, se puede hablar perfectamente de complemento de régimen. ¿Estamos? Si no me dicen nada, quiere decir que anduvo. Yo asumo eso, ¿no? Sí, sí, ¿Puedo seguir? está claro. Bueno, Sí, sí. en este caso, acá no hay régimen, ¿no? Yo esto lo puse justamente para que ustedes miraran cómo, ya que estamos haciendo una revisión, exageran, mienten y pasan. ¿Qué clase de verbos son? En cuanto a transitividad o intransitividad. Son intransitivos. Son intransitivos. Sí. ¿Eh? ¿Y qué tipo de verbos intransitivos son? ¿Ergativos o inergativos? ¿Se acuerdan que los ergativos son los que tienen un sujeto que no es agente? Los verbos inergativos... Son impersonales. ¿Qué? ¿Impersonales? Tienen un sujeto agente. Exageran, mienten. Puede llegar a ser un uso muy genérico y que se aproxime a los impersonales, pero de cualquier manera, aunque fuera... En este caso... en este caso... hacen referencia a las mujeres. Ahí está. En este caso... Sí, eso iba a decir. Ellas exageran, mienten. Y en el caso de que estuviera explícito ese sujeto, las mujeres exageran, mienten, ¿qué clase de sujeto sería desde el punto de vista semántico ese las mujeres? Agente. Es agente. Agente. Es agente, quiere decir que el verbo sería intransitivo puro, o sea, inergativo. Inergativo. Y en el caso del verbo pasa, podemos está refiriéndose al pasa en toda la situación, ¿no? Que describe arriba. Esta situación siempre pasa, esto siempre pasa. Las mujeres exageran, mienten. El verbo, el sujeto es agente, si fuera esto. No. No, es un verbo ergativo, es un verbo que no tiene, en el sentido de ocurrir, no tiene un sujeto agente. ¿Ah? Es un sujeto paciente o experimentador, pero más que nada paciente. Yo sé que pasa a muchos les sonará como impersonal, porque lo que pasa es que justamente acá estamos en el límite entre
lo personal y lo impersonal, porque se está, al no estar presentes los sujetos, se está generalizando de una manera mayor. Entonces estamos en el límite. Yo no diría nada si tuviera que corregir un análisis y dijeran que esto es impersonal, porque en realidad hay un tipo de impersonalidad genérica. ¿Ah? Se generaliza tanto que desaparecen las referencias a los sujetos. Pero en ese contexto, en ese discurso del abogado de Carlos, hay una voluntad de no mostrar los sujetos, ¿verdad? Pero en esa oración, pero en el discurso... Sí, pero ya fue dicho anteriormente y bien detallado, ¿no? Claro. Yo lo tomo por ese lado. Ahí está, en ese contexto ya está tan contextualizado todo que podríamos decir que el sujeto es genérico, pero en el caso de exageran son las mujeres, y siempre pasa esto, que las mujeres exageran y mienten. ¿Ah? Y no sigamos porque inclusive podemos llegar a decir que desde el punto de vista implícito, exageran y mienten, es esto que pasa, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí en un análisis un poco más escolar. Porque lo que pasa con la gramática de la lengua oral es que hay un montón de elementos implícitos. Si tuviéramos que escribir esto, diríamos, siempre pasa esto, las mujeres, las mujeres exageran y mienten. ¿Ah? Un discurso escrito pulidamente, esmeradamente, no habilitaría a una estructura del tipo de las que presenta Hugo Fontana acá. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. ¿Y qué pasa con ese mirá? ¿Qué dirían ustedes de esos mirá que decimos nosotros? ¿Qué son? ¿Son verbos? No, para mí no. Funciona como un segmento de oración. Lo que pasa es que acá el verbo mirá, en nuestro caso, y bueno, en España dirán, La oralidad. es un marcador del discurso, un marcador de la lengua oral, que lo que hace es, ahí ya perdió todas las características sémicas, todos los valores sémicos o los rasgos sémicos del verbo mirar, en el sentido de mirar un cuadro, mirar un rostro, mirar a una persona. Es como el viste, ¿no, Carmen? ¿Viste? Así como... Son marcadores conversacionales. El mira es inicial, iniciativo en cuanto a iniciar un enunciado, como poné atención o escuchá lo que te voy a decir, pero ya decimos mirá, no decimos escuchá, decimos mirá para todo. Y el otro es terminativo, ¿verdad? El viste es un marcador del discurso que está terminando el enunciado, está como cerrándolo, eh, para dar paso, permite dar paso a la contestación. La gramática de la lengua oral tiene estas cosas que en un discurso escrito no aparecerían, ¿verdad? Salvo en una carta muy coloquial, no puede aparecer ese mirá en otras circunstancias, ¿no? Tendría que ser un discurso muy coloquial, una carta a un amigo, un correo, un WhatsApp o lo que sea, si no, no aparece. Es un marcador de la oralidad. Y ese siempre, ¿qué va a ser?
¿Qué es respecto de pasa? ¿Sería lo mismo decir nunca? No. A los efectos sintácticos, no, porque estamos negando, ¿verdad? Ujú. Pero Es una afirmación que reforzada, ¿no? Refuerza la situación que está descrita antes. sí, pero además de eso, eso desde el punto de vista pragmático, y desde el punto de vista sintáctico, este nunca y este siempre son adverbios, ¿verdad? Que implican un complemento circunstancial, ¿verdad? ¿Y cuándo, verdad? Es cuando, siempre Claro, o nunca, ¿verdad? claro. O a veces también. O a veces, ¿m? Ujú. O de vez en cuando. Digo, todos esos son complementos que implican temporalidad. En un caso, en el caso de nunca, estoy negándola, no pasa en ningún momento, y si no, pasa en todo momento, como siempre. Por eso en algunas gramáticas ustedes pueden llegar a ver estos adverbios como que tienen ciertos rasgos pronominales, porque hacen referencia al momento del discurso, son deícticos de alguna manera, ¿no? Digo, las cosas no son siempre tan sencillas. Por eso les digo que ustedes elijan bien los ejemplos cuando quieran mostrar determinadas estructuras a los chiquilines. ¿Sí? Carmen, Sí, pero ahí siempre es un circunstancial. sí, son todos Pero circunstanciales. yo no puedo decir, mirá, pasa, exageran, mienten. Sí, lo puedo decir. Sí, sí, Exacto, lo sí, que sí, pasa, yo entiendo que sí. sí, tú estás pensando en la obligatoriedad y estás En pensando, este caso, como sí, como ahí está, como pero, que tienen que ir juntos, ¿no? pero Siempre ese no pasa. es el razonamiento que tienes que hacer, Laura. El argumental no es obligatorio. Puede haber argumentales no obligatorios. Entonces, no confundas el hecho de que no podés decir el verbo solo, lo podés decir, tenés que encontrar, mira, pasa, sí, pasa eso. O sea, el verbo pasa puede estar sin el circunstancial, pero no importa eso. No Yo importa sabes que cómo sea. lo veía como una locución, como que tendrían que Bueno, está. lo Eh, veía por ese lado. por el lado fraseológico. Sí. Sí, fraseológicamente podías considerar que esto ya está prácticamente, es como una locución verbal. Sí, podría ser. Digo, eso te lo entiendo. Este, de cualquier manera, no es tan, nunca pasa, siempre pasa, todo pasa. Digo, ahí en ese lugar pueden ir tanto adverbios temporales como, como sujetos. Digo, no. No sé si te contesté, Laura. Sí, Carmen. No. Está cercano a una locución verbal, pero yo no creo que a esta altura ya lo sea. Igual hay, en la web hay ciertos diccionarios que incorporan locuciones verbales. Yo creo que tenía guardada la dirección, lo que pasa que como es una dirección de web, ni sé dónde la guardé, pero en algún momento lo busqué y encontré diccionarios de locuciones verbales, pero esos siempre van a estar desactualizados. Les digo, porque lo que pasa es que como la lengua está en movimiento, por más que nosotros aceptemos determinadas locuciones verbales ahora, de repente mañana ya se refuerza la presencia de otra. Entonces es un mundo de nunca acabar. De cualquier manera, ustedes pueden sí considerar en clase como una especie de locución o cercano a una locución verbal.
Carmen, una consulta. Ya que estuviste hablando del tema de los textos que se sacan de la oralidad también, yo me compré 2 libros de Gema Pascual Escribá para trabajar con los chiquilines, que me gustó mucho la historia. Y trata de eso, tiene de eso también muchos, transcribe muchos mensajes de WhatsApp y, ¿no? Sería bueno trabajar con ellos. A mí me gustó porque son cortos los capítulos, son bien como para ellos, y he encontrado fácil acceso a los temas gramaticales. Bueno, me parece muy bien. Ahora, sí podés. Lo que pasa es que vos ahí tenés que dedicarle un tiempo a la observación de si son mensajes de WhatsApp, hablar detalladamente de que en la oralidad no hay no se dan las mismas estructuras que en la lengua escrita, y los mensajes personales de WhatsApp o de SMS, los mensajes de teléfono que prácticamente han desaparecido, ¿no? Nos comunicamos por WhatsApp todo el tiempo, son muy similares a la lengua oral. Al respecto, hay un libro que se llama Saber Escribir, que es de la editorial Aguilar, que yo lo vi en Google Play vendido. Esperen un poco que les muestro la tapa. Si lo encuentro rapidito, cosa que no sé, porque yo pierdo mis libros en la biblioteca. Esa. Los encontré igual. Son 2. Miren, es Saber Escribir. Es medio gordito, como verán. Incorpora los chats, si bien tiene ya unos años, es de 2006, tiene 14 años, incorpora todo lo que se estaba ya dando hace 14 años con la presencia de los chats. No había WhatsApp, pero estaban los chats de Messenger, que eran muy similares a lo que nosotros hacemos por WhatsApp. Es de la editorial Aguilar, pero creo que están en Google Play. Yo los vi los 2. Es Saber Hablar. ¿Tá? En realidad son grupos de lingüistas que escribieron. Saber Escribir está coordinado por Jesús Sánchez Lobato, que son personas muy serias en España. Uh-huh. Y este otro, El Saber Hablar, está coordinado por Antonio Briz, con Z. ¿Ah? El Saber Hablar no lo recomiendo tanto, porque se dedica más a la retórica, ¿ah? A enseñar a los chiquilines a presentar discursos. Bueno, lo recomiendo igual, porque son cosas que tenemos que hacer en clase, pero no está enfocado hacia el discurso oral espontáneo. Está enfocado hacia la oralidad esmerada. ¿Ah? O sea, que puede servirles para, yo qué sé, para mostrarles a los chiquilines cómo armar un discurso expositivo y presentarlo a la clase, que son actividades que conviene llevar a cabo en la clase además. Y Saber Escribir tiene de todo, hasta los géneros discursivos, está muy completo, está muy bueno. Yo el año pasado que hice un curso en la casa de Alicia, hicimos el curso de género discursivo y le trataron con ese libro. Ahí está. ¿Y quién fue? ¿Quién era? Guillermo Gelfi, y la otra profe me olvidé, pero Guillermo estaba. Y él trabajó bastante con ese libro. Ahora que me lo mostraste, me di cuenta.
Sí. Yo previamente a empezar a trabajar con ellos ya estuve hablando del tema, hicimos unas comparaciones de la oralidad y la escritura, ¿no? Claro, Los de diferentes repente, tipos de escritura y eso. ahí está. De repente proponerles a los chiquilines cómo determinado diálogo mantenido, determinado chat mantenido en WhatsApp se trasladaría a un discurso más formal en otras circunstancias. Entonces, ¿qué cosas Carmen, dirían, qué Carmen, palabras elegirían? Sí. yo estoy buscando y en internet está en formato PDF, así que está allá. Ah, bueno, ¿viste? Sí, Bueno, si está en sí. formato PDF ya lo pueden bajar directamente. Yo no lo tengo en formato PDF, no se los- Muchas gracias, compañera. pero sí se puede. Copiar la dirección en el chat. Bueno, voy a ver si copio acá. Copiar la dirección en donde está. Se puede bajar libremente, porque mirá que también estos PDF te piden después la tarjeta de crédito, que pongas la tarjeta y que no te van a cobrar nada y de repente terminas pagando. Estoy mirando y sí, se ¿Se puede, puede sí. bajar? Está. Voy a la página 453 y sigue, digo, puedo mirar, visualizarlo todo. Ah, Sí. bueno, está. Entonces manda la dirección. Bueno, sí. Y después, si quieren, para la parte de exposiciones orales, el saber hablar también está muy bueno, pero es más que nada para retórica, ya les digo, para elaborar un discurso esmerado en la oralidad. Bueno, ¿qué pasa con perdón, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sigo No. entonces. ¿Qué pasa con yo te creo a vos? Olvídate de eso. Tenemos el verbo creo y el verbo olvídate. ¿Qué dirían ustedes de eso? A ver. Creo a vos es régimen. Creo a vos. Te creo a vos. Le creo a él. El verbo exige, ¿no? Exige a alguien creerle a algo, a alguien, Claro. Claro. Pero ¿no? que Está requerido, requiere. sí, es Pero requerido. está el O sea, té. es un argumento. Pero fíjate lo que hacemos nosotros. Decimos, te creo a vos. Le creo. Es un indirecto, Él. ¿no? Ay, Está Sí, duplicado es el indirecto. indirecto. o Es sea, indirecto. es seleccionado por el verbo, pero en este caso es indirecto. ¿Tá? Es un refuerzo. Sí, está duplicado. Yo te creo a vos. Sí, es un refuerzo. Esa duplicación lo que hace es reforzar lo que dice ese te, ese pronombre proclítico. ¿Tá? ¿Y Pero qué también creer puede seleccionar un régimen, ¿no? Yo creo en... Sí, sí, sí. También creer puede seleccionar un régimen, pero con otra preposición. Yo creo en ti. Yo creo en vos. Pero no es que creo, es un régimen. Y no es, si se dan cuenta, no es exactamente lo mismo. Yo te creo a vos, es yo sé que vos estás diciendo la verdad. ¿Ah? En cambio, yo creo en vos o yo creo en ti, te tengo total confianza, permanentemente. Hay un efecto de permanencia en que no lo tiene el verbo cuando está seleccionando solamente un indirecto. Inclusive yo puedo decir, yo te creo a vos, yo creo en vos.
no estás diciendo lo mismo en una oración que en la otra. Podés yuxtaponer las dos oraciones y con la segunda estás reforzando lo que se dice en la primera, pero no estás diciendo lo mismo, estás ampliando la referencia de ese verbo creer. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Sí. Sí, se entiende. Pero son dos estructuras argumentales diferentes, ¿sí? De creer. Cuando selecciona el régimen, ya su significado se amplía mucho más. Implica tener confianza. ¿Mm? Es como decir, yo creo en vos, es yo confío en vos. Yo confío en ti. O sea, creo es confío. ¿Ah? El segundo creo es confío. Y en este caso no, sé que dijiste la verdad, yo te creo a vos. En este caso puntual, entiendo que la verdad está de tu lado. ¿Ah? ¿Y qué pasa con olvídate de eso? No se queden con dudas, interrúmpanme, ¿está? Porque no tiene sentido que le dediquemos tiempo a eso y que todavía se queden con dudas. Esto es justamente para desoxidarnos. Yo te creo, olvídate. Yo te creo, olvídate, sí. ¿Qué pasa con olvídate de eso? Me olvidé de entrar al encuentro hoy. Voy a bajar el audio. Me olvidé de, olvídate de eso, ¿qué es? Porque olvidarte requiere a alguien que olvida de algo, ¿no? Sí, sí. Alguien se Pero olvida de en este caso, acordate que es la oralidad, ¿no? El olvídate es lo mismo que pasa con el mirá. que tú ¿no? decís que es marcador conversacional. Yo no lo Claro, vería. porque por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo diario. Olvídate, como generalizando, el olvídate ahí está usado de la misma forma que mirá, a lo que yo entiendo. Sí. Pero en este caso igual participa de una estructura argumental explícita, y ya al tener una estructura argumental explícita, ya deja de ser. Digo, únicamente en el caso de que apareciera solo, yo te creo a vos, olvídate, deja. Digo, sí, ahí sí sería perdón, un marcador conversacional. Pero Y también la posición, tal vez si, como dice la compañera, si estuviese ubicado al inicio del enunciado podría llegar a estar como un marcador, pero en esa posición que quedó... No, en este caso no tanto. Digo, no digo que no sea marcador conversacional en otras circunstancias, pero si estuviera solo. Lo que pasa es que acá de eso hace referencia a algo específico. Claro, olvídate de eso, yo te creo a vos, olvídate de eso. El hombre del otro lado, ese Carlos, estaba recordándole una situación puntual y él le dijo, olvídate de eso. No le dijo, olvídate de todo, deja todo en mis manos. No. Se ve que Carlos estaba reforzando anécdotas contrarias a las que su exmujer apelaba, y bueno, ahí le dijo, olvídate de eso como algo muy puntual. ¿tá? En este caso yo no lo analizaría para nada como un marcador conversacional, porque en realidad el olvídate de eso es, deja eso de lado, no te preocupes, déjalo todo en mis manos. Pero si no es marcador conversacional, en este caso tenemos también un régimen. Un régimen. Me olvidé de la llave sobre la mesa. Con este verbo
pasa lo mismo que con otros, que puede tener puede alternar con una presencia transitiva, porque yo puedo decir, olvidé, ¿qué le pasa a esto? Olvidé las llaves. Ahí está. Olvidé las llaves. No, no quiere, lo voy a tener que borrar. Ay, qué horrible. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Se me trancó. Yo puedo decir, ay, por favor, ¿qué es lo que está pasando? O puedo decir, este tipo de verbos tienen un comportamiento especial. Si aparece la forma pronominal como me olvidé o el olvidate es el verbo olvidarse, ¿verdad? Es una forma pronominal del verbo. Si aparece la forma pronominal, aparece un régimen. ¿Tá? Si el verbo no es pronominal, es un verbo transitivo. Es de tipo, pertenece al tipo de verbos que al pronominalizarse se intransitivizan. A ver si esas dos palabras juntas llegaron a buen destino. Yo puedo tener otros casos de verbos a los que les pasa esto. Yo puedo decir, senté a la niña en la hamaca. Y puedo decir, me senté en la hamaca. Y el verbo, en este caso, senté, es sentar a alguien, es un complemento directo, o sea, es un verbo transitivo, y en el caso de me senté en la hamaca es un verbo que se intransitivizó, y al intransitivizarse puede llegar a admitir complemento de régimen. La película entristeció a Juan. Juan se entristeció por la película. ¿Qué pasa ahí? Son diferentes, pero tienen lo mismo. Son verbos que son transitivos en una proporción interesante cuando aparecen complementos directos, ¿verdad? La película lo entristeció y voy a silenciar a María del Huerto que si me deja. Y en el caso en este otro caso, la película entristeció a Juan, Juan se entristeció por la película. Este verbo es un verbo transitivo en algún momento, como el verbo alegrar, que son verbos de percepción subjetiva de sentimientos. Y Juan se entristeció. ¿Qué pasó acá? A ver. Juan se entristeció, la película entristeció. ¿Qué clase de sujeto es la película? En la película entristeció a Juan. Agente, pasó paciente. Negativo. Sí, agente. Es inanimado. ¿Realiza la acción? Es paciente. Es ergativo. Pero no puede ser ergativo. Acá estamos en un problema. La No puede semántica. ser ergativo porque tiene complemento directo. Claro.
podríamos decir que es ergativo en el segundo caso. A Juan le pasó eso, ¿verdad? Tiene un sujeto experimentador, pero en la película no, la película es la causa. A ver si lo ven, cuando yo digo, Juan se entristeció por la película, ¿qué clase de complemento es por la película? Régimen. Podríamos decir que sí, pero ¿qué clase de... uno se entristece por algo, sí, pero ahí, ¿qué función semántica está cumpliendo ese régimen? Supongamos que lo consideramos régimen, que no tenemos... Causa. La causa. Es la causa. O sea, la causa muchas veces puede pasar a funcionar como régimen en casos como este, que son sentimientos y aparecen, ¿verdad? Si no, lo pueden considerar simplemente como un complemento circunstancial de causa y tampoco yo lo vería mal, porque está un poco en el límite, ¿ya? Pero el sujeto causal, el sujeto que es causativo, cuando se intransitiviza el verbo, pasa a ser un complemento de causa. ¿Ah? Yo puedo decir otra cosa. Bueno, estoy escribiendo todo acá en lugar de escribirlo en la pizarra, pero puedo decir también, esperen un poco. No tengo... Perdón, Carmen, pero entonces en la película Entristeció a Juan, la película que es... El Ahí me quedé yo. sujeto es el sujeto, pero es un sujeto causativo. Ah, sujeto causativo. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Tienen una diapositiva con una cantidad de funciones posibles del sujeto. Y una de las funciones del sujeto es el ser la causa. ¿Ah? Ok, sí, gracias. Y a esta transformación se le llama justamente diátesis anticausativa, porque se transforma la oración, en Juan se entristeció por la película, se transforma la oración en una oración que es intransitiva, ¿verdad? Entonces el mismo verbo entra en diátesis, entra en cambio, entra en un cambio de estructuras, pero las funciones semánticas siguen siendo las mismas. ¿Ah? Yo puedo decir, me voy a pasar a la pizarra porque si no les va a quedar, todo esto medio entreverado. A ver, no, tengo que dejar de compartir esto y compartir la pizarra. Vamos a ver. ¿Están viendo la pizarra? Porque yo no. No, el texto, No. lo vemos el texto. La diapositiva. Entonces voy a dejar, ahí va. Vamos a ver la pizarra. Hay determinados sujetos, voy a ir acá. Hay determinados sujetos que son causativos, por ejemplo, yo puedo decir que la sequía terminó por adelgazar el rebaño de ovejas, porque el pasto estaba tan seco que no pudieron comer pasto y adelgazar. ¿Qué clase de sujeto sería la sequía en este caso? Causativo. Es causativo. O sea, en este caso yo tengo un verbo que es adelgazó al rebaño de ovejas, lo adelgazó, o sea, es un verbo transitivo,
con complemento directo y sujeto causativo. Todo eso tengo yo en este ejemplo. ¿Ah? Sin embargo, puedo decir el rebaño de ovejas adelgazó por la sequía. ¿Puedo o no puedo? Acá no hay una intransitivización con C, ¿ah? Porque son verbos que implican un cambio de estado y no, estos verbos no precisan, hay otros que sí. Pues yo el verbo adelgazar o el verbo engordar, que implican un cambio de estado corporal, no necesitan pronominalizarse para intransitivizarse. Pero acá el verbo está intransitivizado. Porque el rebaño de ovejas, ¿qué clase de sujeto es ahora? Yo acá tengo un sujeto causativo, acá tengo un verbo. Y no es un sujeto, no es un agente. Experimentador. Con sujeto experimentador, muy bien. Sí. Y la causa pasó a ser complemento La de sequía pasó. La sequía. La sequía, que es la causa, pasó a ser complemento de causa. ¿Se dan cuenta? O sea, acá el verbo no está intransitivizado por una pronominalización, está intransitivizado por justamente lo que se llama una diátesis anticausativa. Entonces, la función de por la sequía es complemento de causa. Es complemento de causa, ahí sí, porque yo puedo decir el rebaño de ovejas adelgazó, no es como entristecerse, que siempre implica una causa. Yo puedo adelgazar o engordar, por supuesto que hay causas, pero están tan implícitas que en realidad no necesitan un régimen. Es simplemente un verbo intransitivo. Yo puedo decir, por ejemplo, el ministro bajó los impuestos. Yo ahí tengo un sujeto causativo también, porque no es que los impuestos bajaron porque sí, sino porque hubo alguien que promovió, que provocó la causa. ¿Ah? El ministro lo provocó y el verbo es transitivo. Pero en una diátesis anticausativa, yo podría decir, los impuestos bajaron. Ojalá ocurriera, ¿verdad? Los impuestos bajaron. Y en este caso tendría que poner una subordinada un poco más completa para marcar la causa, ¿verdad? Entonces, en este caso también habría una diátesis anticausativa con complemento de causa. O sea, es un adjunto. ¿Ah? Pero por otro lado, puedo decir, por ejemplo, el payaso alegró a la audiencia, y acá yo tengo un verbo transitivo y sujeto causativo, y la audiencia
Por ejemplo, ahí tengo que explicar un poco más, ¿no? Pero puedo decir, la audiencia se alegró. ¿Y qué es lo que pasa acá? El verbo intransitivo está pronominalizado, o sea que se intransitivizó porque se pronominalizó. Y en ese caso aparece la causa como complemento. Entonces la audiencia es el sujeto experimentador. ¿Ah? Y acá también sujeto experimentador en el caso de los impuestos bajaron. Dos cosas que podemos hacer con la lengua y con la gramática del español. Podemos intransitivizar verbos o invirtiendo la estructura sintáctica, como en el caso, que no son muchos los verbos de este tipo que no se pronominalizan. Adelgazar, engordar, subir, bajar, no muchos más. Son verbos que implican un cambio de estado o un cambio de ubicación, ¿tá? Que pueden intransitivizarse cambiando la estructura, pero la mayoría de los verbos lo hacen con este procedimiento de intransitivización, ¿sí? Con la pronominalización. ¿Vamos? Entonces, yo puedo decir que son dos formas de intransitivizar. ¿Ah? O cambiando la estructura simplemente con una diátesis anticausativa o con una pronominalización, que también es una diátesis anticausativa. Es decir, de una u otra manera se genera ese cambio del pasaje de la causa desde un sujeto hasta un complemento. ¿Ah? Acá también hay diátesis anticausativa. Esto es bastante nuevo. Lo logran visualizar. Me expliqué bien. Es decir, son ejemplos, los dos primeros, de una diátesis que se logra por cambio de estructura sintáctica nada más, y en este otro caso, por la pronominalización. O sea, este sería el primer caso, y este sería el segundo caso, que es el más abundante de todos. ¿Ah? En el primer caso puse dos ejemplos porque en realidad son tipos de verbos que refieren a distintos estados de cosas, ¿ah? Como se suelen llamar. Los estados de cosas son los estados a los que cada discurso hace referencia. Eso lo dijo Dick, Simon Dick. Y Simon Dick fue el primero en hablar de todo esto, un holandés. Pero no es el que habla de la diátesis anticausativa. La diátesis anticausativa la presenta Moreno Cabrera, que es un lingüista español que tiene publicados unos cuantos libros, entre ellos 2 volúmenes de curso de lingüística universitaria. Y allí habla de todo esto, ¿tá? Y habla en otros lados también de todo esto. Juan Carlos Moreno Cabrera. Que también contribuyó a la nueva gramática y a la gramática descriptiva, es un profesor universitario, no sé si a esta altura no se habrá jubilado también, porque toda esta camada, Bosque, Gutiérrez, Rojo,
se han estado jubilando, ya llegaron ya superaron los 60 años. Son de mi generación, digamos. Yo acá y ellos allá. Pero bueno, está. ¿Quedó claro esto? ¿O más o menos pudieron llegarle? Claro. Todo esto ni miras de poder explicarlo en una gramática funcionalista como la de Alarcos, que no opera con funciones semánticas. Esto únicamente una gramática que opere con funciones semánticas puede estudiarlo, puede describirlo y puede analizarlo y explicarlo. ¿Ah? Bueno, dejo de compartir esta pizarra y vuelvo al documento madre, digamos. A ver. ¿Podemos seguir? Yo a ella no le creo nada. ¿Qué hacemos ahí? Porque yo te creo a vos, yo a ella no le creo nada. Ahí ya estamos en una oración negativa. Entonces, al aparecer la oración negativa, la puse justamente para que ustedes vieran qué pasa con la negación, ¿no? En una negación normal yo diría, yo a ella no le creo, pero yo a ella no le creo nada, está como reforzando esa negación, ¿no? Y propio de la lengua oral. Es propio de la lengua oral, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Nada, ¿qué función está ocupando? Porque a ella... Complemento directo. Ahí está, ese nada... No se lo creo. No claro, porque está reforzando el creo, el no le creo, ¿verdad? Claro. No se lo creo, no por se ejemplo. lo creo. No le creo nada, por más que sea un reforzador de la negación, podemos decir perfectamente que es el complemento directo del verbo creer, porque el verbo creer siempre, cuando aparece el indirecto, puede ser ditransitivo perfectamente. Yo te creo a vos, en ese caso, tiene nada más que el complemento indirecto, pero yo a vos te creo eso, ahí aparece el complemento directo. O sea, en ese caso, cuando aparece el indirecto, puede aparecer el directo también. A eso se le llama en esta gramática verbos ditransitivos, con D de dedo. ¿Ah? Cuando el verbo, en esta gramática y en otras, Moreno Cabrera también habla de verbos ditransitivos. Pero es en el caso de que admita el indirecto. ¿Ah? ¿Y qué pasa con, me interesa en este otro ejemplo, este sintagma preposicional? Apenas llegue al estudio, redacto un escrito. ¿Qué pasa con ese al estudio? ¿Es un locativo? ¿Cómo? ¿Es un locativo? Es un locativo, sí. No exactamente atributo, sería un argumento locativo o un complemento de régimen locativo, implica el lugar. ¿Ah? Ese llegue implica o supone un cambio de lugar, ¿verdad? Un traslado de un lugar hacia otro y cambio de lugar. Y se acuerdan que este verbo que a nosotros nos resultaba medio raro, a mí me sigue resultando raro, pero se entiende como un verbo intransitivo. ¿De qué tipo? ¿Ergativo o inergativo? Y en un ejemplo como este, además, la agentilidad queda bastante dudosa, ¿no? Apenas llegue al estudio, hay una voluntad de llegar en algún momento, pero el momento de la llegada no lo tiene demasiado claro ni lo puede dominar. De manera que se acuerdan que este tipo de verbo, el verbo llegar, es entendido como un verbo ergativo. ¿Se acuerdan de eso? Que está en el grupo de verbos ergativos. ¿Se acuerdan?
Yujú. El barco llegó a puerto, ¿no habíamos visto el ejemplo? O el puerto. Exactamente. Pero acá, apenas llegue al estudio, no hay una voluntad de llegar en una hora Sí, determinada. ¿tá? Él condiciona. Entonces, como que se ve más difusa todavía la agentividad. ¿Mm? Llegué. Se me dio eso, llegué, hice todo lo posible y llegué a tiempo, o no hice todo lo posible y llegué tarde. El verbo no tiene un sujeto agente, tiene un sujeto experimentador, ¿tá? Que se ve como algo más natural con sujetos inanimados, pero con sujetos animados como Juan llegó tarde o lo que sea, también puede considerarse inagentivo. ¿tá? Es más difícil de aceptar, pero no hay una voluntad clara, ¿verdad? Y lo importante es que, bueno, que tiene un complemento de régimen, ¿sí? Es un verbo que implica un traslado y tiene un complemento de régimen. El otro ejemplo, le leíste los mails, es muy sencillo, ¿no? No tienen ningún drama. Pero sí tiene uno con el le. Los mails, ¿qué es? Eso es bien fácil. Complemento directo. Complemento directo. Directo, los leíste. Pero ese le, en realidad, le leíste los mails. ¿Qué clase de indirecto es? ¿Qué clase de dativo es? ¿Es realmente un argumento del verbo leer? No es un dativo de interés. Sí. Es de interés. Bueno. No es argumental, ¿eh? Porque el verbo leer no selecciona un complemento indirecto. Puede tener un dativo de interés cuando yo digo, léeme esto, haceme el favor que necesito que me aconsejes. Entonces yo puedo decir, léeme esto. No es léelo para mí, no, sino léelo en mi favor, para mi interés. ¿tá? No quiero escuchar cuando lo leas, porque no te pido que lo leas en voz alta. O léete eso, sí, es un dativo de interés ahí. Pero si yo digo, le leíste los mails, ¿qué está implicando ese le? Que los mails son ¿de quién? De ella. Del otro. De ella, de la mujer. De la mujer. ¿No sería ético? No es ético. Porque leíste sus mails. ¿No? Los mails de fulanita. ¿Posesivo? Es posesivo. Ella dice que le leíste los mails, o sea, hubo violencia en el sentido de intromisión, de entrar en el espacio del otro. Se ocupó de lo que le pertenecía a otra persona, ¿así? Exactamente. Es un tipo de dativo posesivo, es como me duele la cabeza, duele mi cabeza. ¿Ah? Este es un tipo de dativo posesivo. Lo puse por eso, justamente, porque era un caso de dativo posesivo que estaba en el fragmento de Hugo Fontana, ¿no? ¿Lo ven como dativo posesivo? No es léete esto o léeme esto, no es que me lo leas a mí. Léete esto porque quiero que, o léeme esto porque así yo... No digo que me lo leas a mí, no te pido que me lo leas en voz alta. Léelo a mi favor, porque me vas a hacer después, me vas a aconsejar. ¿tá? Pero en este caso no. Leíste sus mails. Le leíste los mails, leíste sus mails. Es decir, entraste en su mundo.
si lo ponemos en una interrogativa queda más evidente, ¿no? Sí. ¿Le leíste los mails o le leíste el trabajo, por ejemplo? ¿No? Sí. Y no es, no es exactamente de interés, porque acá hubo una intromisión. No es que le leíste los mails de María, se los leíste a Juancito para que se enterara. No, no, le leíste los mails. Por eso es importante el contexto, ¿te dan cuenta? Sin el Podemos decir, Carmen, que no hay un beneficiario ahí, por eso no es dativo de interés. Claro, no hay un beneficiario. Ahora sí. Hay un perjudicado. Exacto, al revés. Sí, sí, tal cual. El perjudicado por... Claro, era como decía yo, que se apoderó de algo que no le pertenecía. Exacto. Y encima sin autorización. Y sin autorización. O sea, si yo les tiro este ejemplo fuera de contexto, ahí ustedes pueden evaluarlo de dos formas diferentes, ¿no? Pueden decir que es sí un complemento. Semánticamente es más difícil de entender por eso. Claro. Pueden decir que ahí sí puede ser un benefactivo, pero en este caso no es exactamente un benefactivo. Es un posesivo. ¿Ah? Y fuera de contexto también podría denotar afectación. Claro. Afectación del otro. Claro, sí, sí, sí. Fuera de contexto puede tener más de una interpretación, pero dentro del contexto ese, no. Entonces, sí, si quisiéramos mostrar todos los actos que realizó Carlos en detrimento de su ex esposa, acosándola, bueno, este es uno de ellos, pero ¿por qué? Porque no es que le leíste los mails del jefe porque ella estaba con cataratas y no podía leerlos. No, no, no. Porque se metió al correo de ella y leyó sus mails. ¿Sí? Bueno, si entendimos eso, podemos seguir, ver otro más. Se nos ha ido prácticamente la mañana en ejercitar esto. No dudo para nada de tu palabra. Acá aparece el verbo dudar. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? En este caso, ¿está en una construcción transitiva o intransitiva? El verbo dudar tiene alguien que duda de algo, ¿no? Sí. Entonces, dudo de tu palabra. Para nada es otra cosa. Es otra cosa. Para nada es un incremento de la negación que está en correlación con no, al principio. La refuerza, ¿no? Refuerza a la negación. Nada más. Y de tu palabra es el complemento requerido. De tu palabra es el régimen. ¿Ah? Aunque el verbo dudar admite en algunos casos, sobre todo en el Río de la Plata, un eso, pero es muy raro. Yo lo dudo, podemos decir. Yo dudo de eso, lo dudo. En algún caso admite un acusativo, pero es... No lo dudo. Ahí está, pero solamente en ese tipo de construcciones. Si no, va a necesitar el régimen. ¿Ah? Son las variaciones que puede tener la lengua. Son la lengua es permanente movimiento. Entonces, de vez en cuando, por eso no podemos decir de manera general que el verbo dudar es intransitivo. Porque podemos decir no lo dudo. E inclusive pueden aparecer oraciones subordinadas como complemento directo. Dudó que su padre llegara a tiempo. ¿Ah?
podrían aparecer, como pasa con el verbo creer. Creo que seleccionan como complementos directos únicamente oraciones subordinadas. Son también características especiales de los verbos. Tenemos que acostumbrarnos, ¿saben a qué? A usar el diccionario muchísimo para todo esto, el diccionario de la academia, porque el diccionario, a través de los significados, puede ayudarnos un montón. ¿Ah? Porque en los significados podemos encontrar ahí las construcciones que se emparentan con el verbo en cuestión. ¿Ah? Yo puedo decir dudo que o creo que y tener un complemento directo bajo la forma de una oración subordinada. ¿Sí? Y puedo decir creo en o dudo de, y ahí tener un régimen. ¿Estamos? Y vamos a achicar porque esto no se ve si no. La abogada me dijo que iba a hablar con ella y que para las 6 o las 7 me iba a dar una respuesta. Este 19 no va, no sé por qué quedó ahí. ¿Por qué les puse esto? Primero, me dijo que iba a hablar con ella y que acá tenemos justamente dos oraciones subordinadas que están coordinadas, ¿las ven? Me dijo dos cosas, que iba a hablar con ella y que para las 6 o las 7 me iba a dar una respuesta. ¿Ah? Son dos oraciones subordinadas que funcionan como complemento directo. Ahora, ¿qué pasa con con ella? Que estoy iluminando ahora. ¿Qué será? Complemento de régimen. Es un complemento de régimen. El verbo hablar selecciona o con quién hablo o de qué hablo. ¿Qué? ¿Ah? Sí. Entonces puede seleccionar y puede estar incluido en más de una estructura argumental. ¿Sí? Con quién comparto la charla o de qué asunto voy a hablar. Y cualquiera de esos dos son complementos de régimen. Iba a hablar es el futuro perifrástico, es nuestro futuro, ¿verdad? Pero en este caso, más que un futuro perifrástico, equivale a qué tiempo, porque es el futuro del pasado. Si utilizáramos una forma sintética, no diríamos hablará. Hablaría. Hablaría, está la forma del condicional. Condicional, sí. ¿Ah? Ahí. O sea, ese iba a hablar es el pospretérito o condicional analítico, no sintético. ¿Ah? Y lo mismo me iba a dar, equivale a daría. ¿Y por qué aparece? Porque está el verbo dijo funcionando como núcleo del predicado y el que selecciona y el que obliga a una consecución temporal. ¿Ah? ¿Y qué función va a tener para las 6 o las 7? Circunstancial de tiempo. Me iba a dar una respuesta para las 6 o las 7. Ahí está, es un circunstancial de tiempo, es el verbo dar acá, obviamente como toda perífrasis, ven que el que selecciona es el verbo no conjugado, ¿no? Porque una respuesta va a funcionar como ¿qué? ¿Qué función tiene una respuesta? Complemento directo. Ahí está, complemento directo. Seleccionado justamente por el verbo dar, exactamente. Sí. Bueno, ¿les va quedando un poco más claro todo esto? Sí. ¿Les sirvió de algo trabajar con ejemplos?
Sí, por supuesto. es mucho mejor. Sí, porque queda mucho más práctico. Es mucho más Impecable. práctico en la Sí, medida claro. en que volvemos a revisar. Igual hay otra cantidad de ejemplos acá que podríamos de alguna manera profundizar. Pero queda el texto de García Márquez. ¿Mm? De repente lo podemos dejar, vieron que yo se lo mandé, ¿no? Lo mandé, a ver si puedo compartirlo. Ah, no, pero tengo que abrirlo antes. Sí. Lo tenemos con el link de la reunión de hoy, en el mismo mail. Si lo tienen ahí, yo no lo tengo abierto. Qué macana. A ver, esperen, porque me parece que yo abrirlo lo abrí. Ahí está, para ejercicio de régimen y adjuntos, a ver si aparece. Ahora puedo compartirlo. Esperen un poco. Este documento, ay, no lo puedo, qué horrible. Tengo que entrar al Zoom para pedir compartir. Este documento que tengo abierto en algún lado. Ahora sí. Bueno, estos son los trancazos de trabajar con estas cosas. Vieron que yo a le agregué, inclusive subrayé porque me interesaba que vieran circunstanciales o adjuntos, no sé, o régimen, que son distintos, están subrayados porque son complementos diferentes dentro de la misma oración. Y después agregué subordinadas causales. Agregué causas que son subordinadas y causas que no. Y agregué complementos de régimen. Naturalmente, estamos en un texto escrito por García Márquez, así que vamos a tener mayor complejidad sintáctica. Entonces, me interesa de repente, antes de empezar con los sustantivos y la estructura argumental de los sustantivos y de los sintagmas nominales, reforzar un poco más esto, así que si pueden dedicarle un tiempo para tenerlo pensado, mucho mejor. Y si llegan a tener dudas, nos reunimos en 15 días, pueden plantearlas por correo, me las plantean por correo, y yo al contestarlas, lo que hago es publicarlas para todos, así la duda esa queda contestada para todo el mundo, porque yo, y ustedes también saben que la duda que ustedes tienen no es a ustedes solos que les pasa, ¿tá? Las dudas de ustedes son dudas de otros tantos compañeros de ustedes que están en este mismo encuentro. Así que no se preocupen por plantear dudas, porque no tienen por qué sentir ni miedo ni vergüenza. Esas dudas son, digo, el dudar es lo que nos enfrenta a una posible respuesta después. Si no dudamos, tanto nos da. Así que revisen esto si pueden para el próximo encuentro, ¿sí? Todas pusieron en el chat, todos pusieron en el chat los grupos, los nombres de ustedes. Ya veo que se están despidiendo también por el chat. Bueno, me parece muy bien. Bueno, nos vemos la próxima, entonces, en 15 días, ¿sí? Bárbaro, Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Saludos a todas. Gracias, Carmen. Chau, chau. Saludos, chicas, saludos. Chao. ¿No se quedaron con preguntas, seguro? Gracias. Chao, Bueno, chau, chau. Entonces cierro.